Otro que ganó empleado 2, empleado 3. Yo estoy preparando los datos en una cédula y este ganó 500,000, 560,000. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Preparando mis datos para introducirlos en un ambiente donde me va a venir los cálculos y me va a establecer unos cálculos. Entonces, mi cédula me va a decir que le calculó tanto para uno, entonces va a haber una X, para el otro va a ser una Y, para el otro va a ser una Z, y así por el estilo. Entonces, lo importante o lo interesante de esta técnica es ir preparando realmente el escenario de datos de prueba que voy a probar establecido en una cédula de trabajo que la voy a trabajar en esta medida. Entonces, el resultado esperado debería ser X. Esperado debería ser X. El esperado es Y. El esperado Z. Entonces, al final, si hubo una variación y acá me dio una S y el esperado era Z, ya tengo una observación, ¿verdad? Porque supuestamente me debería dar X, Z, perdón. Ahí es donde yo preparo los datos. Se solicita a TI le facilite la copia del programa seleccionado de una librería de la auditoría que debería ser la prueba independiente. Vimos que era el programa cálculo de impuestos sobre la renta. Entonces, son elementos que debemos considerar lo que estamos pidiendo a la hora de correr un programa. Se efectúa la prueba y se imprime o se graba un archivo digital para cada una de las pantallas respectivas que servirá de evidencia competente para los papeles de trabajo. O sea, cuando yo mande a calcular, puede ser que haya una pantalla y me diga que calculó X. Esa es la primera pantalla. Le voy a dar un pantallazo de que cuál fue el resultado que me dio. Al segundo, cuál fue el resultado que me dio, y al tercero, cuál fue el resultado que me dio. Con eso tengo 3 evidencias de pantallas que sirven para mis papeles de trabajo. Y al final se discuten los hallazgos y se prepara un informe sobre el resultado de las pruebas. Miren, nos salieron bien para empleados que ganaban tanto, no salió bien, pero para el empleado que ganaba 560,000 hubo una inconsistencia. Entonces, revisen ese programa para ver qué problema tiene. Y esto es en lo graficado el procedimiento. En una librería de auditoría seleccionamos y conocemos el programa que vamos a auditar, preparamos los datos de prueba, para eso hay una cédula de datos que fue la que vimos ahorita, y obtenemos la copia del programa a auditar, corremos el programa y nos tiran los pantallazos y los resultados de las pruebas. El auditor introduce esos datos que tiene la cédula, que lo tenía acá. Introduzco un sueldo de 100,000, introduzco uno de 400, uno de 560, y al final en el programa veo las inconsistencias que hay. Entonces, como estoy en una librería de auditoría, puedo probarlo lo que yo quiera, porque no estoy metiéndome con los datos reales, ¿va? Entonces, al final, los papeles de trabajo, el informe se elabora, se discute, se hace un borrador, se discuten, aquí se discuten el informe de hallazgo, hay un borrador y al final hay un informe de auditoría que dice que en el programa de cálculo tal hay errores. Entonces, ¿qué queremos con esto? Conocer los controles que tiene la aplicación a nivel de cálculos. ¿Alguna duda con respecto a esta prueba?
Ok. No, ingeniero. Datos de prueba. Ahí está el diagrama y más o menos los papeles que se preparan con esa cédula de datos que introducimos. Entonces, ¿qué hicimos acá? Utilizamos el programa que está trabajando en la empresa. Solo lo copiamos. Entonces, lo descubrimos o hacemos descubrir que lo que están operando ahorita en el sistema tiene errores. Si todo dio bien, no hay problema. No ampliamos nuestra revisión porque el programa está calculando bien. Y esa es la idea de la prueba que se llama datos de prueba. Vamos con la siguiente prueba. La siguiente prueba se llama test integrado o ITF y esta consiste en mezclar información ficticia creada por el auditor con las operaciones reales de la aplicación en un proceso normal en servidor de producción. Esta es la gran diferencia, que aquí estamos trabajando en un servidor de producción, pero le vamos a meter datos ficticios. Entonces vamos a meter a los programas datos para hacer lo que ficticios. funcione, detecta el error. Ficticio. Vamos a probar el sistema. Pero no nos metemos en una librería de auditoría como vimos en el anterior. Estamos en la mera producción. Aquí probamos los controles de los programas en vivo. El auditor no necesita demasiados conocimientos técnicos, requiere ayuda mínima del personal del sistema para preparar los datos, requiere coordinación con el dueño y la aplicación del personal de TI. Necesitamos decirle que vamos a mandar datos ficticios. Constituye una evidencia objetiva que soporta la conclusión del auditor. Ya le voy a explicar por qué, porque vemos si están cuadrando bien o no están bien los programas. Limitado a auditar pocas funciones, consiste en una evidencia objetiva. Complejidad al diseñar la prueba, consume tiempo el auditor. Deben diseñarse mecanismos para evitar que la información ITF pase a procesos o aplicaciones, porque como estamos metiendo datos ficticios, va a alterar la información y por ende va a alterar la contabilidad, digamos, en este caso. Deben definirse mecanismos para anular efectos contables no deseados, como metí información ficticia, no me va a cuadrar. Por ejemplo, el efectivo no va a ser el mismo, porque como entraron transacciones ficticias, nunca hubo efectivo de por medio. Es algo, son números ingresados al sistema con esa intención, nada más. O sea, le mandé a una venta que no es real, estoy metiendo una venta ficticia y me va a salir en la contabilidad. Y eso es lo que yo precisamente quiero, que me descuadre la contabilidad y me diga, ¿y cuánto es tu diferencia? Ah, son 75 lempiras. Bueno, son los 75 lempiras que ficticios metimos. Entonces, hay que anular ese efecto contable por decir que solo eran pruebas las que se estaban haciendo. Pero no hay que, cuando se habla de la prueba integrada, es que integro todas las áreas que saben que esa prueba se va a meter ahí. A veces, empresas usan estas pruebas para saber si, por ejemplo, una empresa va a crear una nueva agencia y la nueva agencia no se ha aprobado a su contabilidad. Entonces meten datos de esa agencia. Entonces en el cuadro general, esa agencia no existe todavía, solo estamos probando si funcionan los controles para esa agencia. Pero me va a decir, mi centro de costo 102 no existía. Solo existe hasta 100, 101 y 100 y 101. El centro de costo 102 no existe. Entonces, ese me va a decir que hay que anularlo contablemente porque no se vendió realmente en esa tienda nada. Entonces, solo se metieron datos en el sistema de producción. Entonces, como probar o tantear datos de mentiras en un sistema de producción real.
Se selecciona el programa que se planea auditar. Él o los programas, se conoce el ambiente del programa por medio de pláticas con los programadores, se preparan los datos y registros de prueba para probar todas las inconsistencias que se desea probar, preparándose el efecto, una cédula de trabajo, se hará la coordinación pertinente si se creará ejecutar la prueba, una sucursal ficticia o no. Entonces yo sé que tengo una tienda, por ejemplo, en un sistema de facturación, tengo una tienda ficticia y cuando caiga algo en esa tienda ficticia es que se están haciendo pruebas. Entonces ya la tengo detectada cuál es. Se coordina con el departamento dueño de negocio y con TI la ejecución de esa prueba ITF y agregamos los registros ficticios creados por el auditor a las transacciones o operaciones normales. Entonces, una vez que ya tenemos esos datos, ya hemos probado y se imprime cada pantalla respectiva que me sirve de evidencia en los papeles de trabajo. Puede ser que yo saque un cuadre aparte sobre datos de la agencia ficticia y después los comparo. Se discuten los hallazgos y al final lo pongo en un informe. Acá está ya diagramado. El auditor crea las transacciones ITF, las mete al sistema, busca ver la forma que las mete, sin necesidad de ir a caja o algo, las meten en algún programa. Las transacciones entran también de entrada. Por ejemplo, yo pruebo como que fui a un cajero automático y retiré dinero, pero también entran las transacciones de cajero automático. Datos ficticios solo la agencia de tela, pero acá me va a salir todos los datos de la empresa agregando la de tela. Entonces, al final hago las comparaciones y los totales son diferentes en ambos. Bueno, son iguales en ambos en cuanto a la agencia de tela, pero no en el global, porque en el global ahí entran otras agencias. Pero mi diferencia va a ser la que este informe me dé. Entonces, también controladas esas pruebas. Esas pruebas son controladas para que alguien no venga y diga, ah, no, yo estaba probando y lo que estaban haciendo es robando en una empresa. Por eso se llaman integradas. ¿Alguna duda con respecto a esa? Que no se escuchó, había mucha interferencia. No, ingeniero. Ok. La siguiente. Vamos a hacer y utilizar un programa que comparan dos versiones de un programa, tanto el fuente como el objeto. Ya sabemos qué es programa fuente y qué es objeto. Y hay un software que las analiza. Me voy a ir al diagrama directamente porque lo que hace es compararme versiones de programas y detectar fraude. Aquí lo voy a ver acá arriba. Y el objetivo es evaluar la seguridad de los programas, los controles del software, evaluar la operación en el computador, etc. Entonces estoy viendo yo, por ejemplo,
que un delincuente o alguien que está manipulando la información creó un programa en algún momento, lo falseó. El programa fuente que debe existir en el tiempo 1 y en el tiempo 2, si no han habido cambios en los programas, debe ser el mismo. Programa fuente. Al compilarlo me debe dar un programa objeto y al compilarlo me da un programa objeto también. Al final, ambos tienen que coincidir. Las mismas líneas de código, el mismo tamaño del objeto al ser compilado. Ahora, si en un tiempo 1 y en un tiempo 2 hubo un cambio, yo me voy a dar cuenta, porque voy a sacar lo que yo tengo custodiado como un programa en un tiempo 1, lo que compilaron y está aprobado, versus el que existe ahorita. Y vamos a decir que alguien tocó ese programa. Entonces, estos prácticamente nos sirven para ir comparando programas y si ha habido manipulación en ambos. Igual, en un tiempo 1 tengo diferencias, con el tiempo 2 voy a ver dónde está la diferencia y en qué código. Y vamos a ir a detectar la línea que fue cambiada en ese programa. Porque lo primero que voy a ver es que los dos objetos no son iguales. Cuando se compila, el programa queda con 20 megas, digamos. Puta, si van para allá porque vienen por la tercera Y fila. este programa queda con 44 megas. Entonces, hay algo que le hace la diferencia por la compilación. Porque ya me ingresaron otras líneas de código. Y compilaron y sale de otro tamaño. Igual, en el fuente, vamos a verificar ese fuente, qué fue lo que pasó y vemos las líneas agregadas. Entonces, estos programas generalmente se analizan sobre programas lo más delicados que hayan dentro de la empresa. ¿Qué ocurre? Agarramos un programa que compare fuentes y objetos. Esa es una técnica que empieza a buscar los programas cambiados durante un periodo. Entonces recorre toda la biblioteca y dice, este programa comparado con los que teníamos en junio, los que cambiaron fueron, puede ser que yo repase 200 objetos y de esos 200 objetos hay 2 programas que han cambiado y a esos me enfoco yo. ¿Por qué los cambiaron? Y empezar a ver quién pidió ese cambio en esos programas. Momento 1, momento 2, tiempo 1, tiempo 2, para verlo. Son muy útiles para verificar que se hicieron cambios autorizados, para identificar cambios no autorizados y para confirmar ausencia de cambios. Entonces, estoy viendo acá y me salieron 2 programas que fueron alterados. Entonces, yo le pregunto, ¿quién autorizó esos cambios? Si no hay autorización, si están autorizados, no hay problema. Me presentaron la autorización y ya no hay nada que hacer. Pero si no me presentan autorización, quiere decir que alguien lo tocó sin permiso. Entonces se detectan los cambios no autorizados. También no detectan un cambio realizado que posteriormente fue corregido a su condición inicial. Eso es importante tenerlo. Si el programador volvió a poner el fuente igual y volvió a poner el objeto igual y le quitó el fraude, no me va a servir esta técnica. Pero marcado si no hubiera Esta sido por técnica eso. sirve solo para detectar los cambios no autorizados y hacerlo sorpresiva para detectar algo. Entonces, si la persona tiene las llaves del castillo, por decir algo, tiene la persona, compila y después vuelve a borrar lo que compiló y está haciendo un fraude, no lo vamos a detectar. Entonces, por eso es importante tener un esquema de dividir quién compila y quién pasa a producción los programas. Entonces, el programador nunca va a tener acceso a los programas objetos, porque el que los pasó es otro. Entonces, él no va a poder manipular los programas que están en producción. Él puede hacer lo que quiera en desarrollo, pero en producción no los puede tocar.
Entonces, por eso es importante ver qué tipo de ambiente hay. Si el programador toca y hace lo que quiere en el sistema de producción, están al borde de un fraude, pues ahí están a expensas de que les puedan realizar un fraude en esa empresa. Requieren alto nivel técnico el auditor para analizar e interpretar algunas diferencias que vamos a tener. Entonces el auditor debe conocer qué tipos de diferencias va a encontrar en esa comparación de ambos. ¿Por qué? Porque va a haber en la línea tal, metieron un fraude, metieron un salami, etcétera. Lo puede ir viendo en esa medida. Aquí el procedimiento nada más que el auditor determina y obtiene el programa a comparar, o él o los programas a comparar de una biblioteca. El auditor en el servidor de auditoría utiliza un programa especial de auditoría para comparar los contenidos de los dos programas seleccionados a comparar. Ese programa que se instala en librería de auditoría empieza a comparar línea por línea los programas y ver si están iguales o no están iguales. Y nos va a decir cuáles líneas no están iguales. La comparación puede resultar igual en ambos programas o con diferencias. En tal caso, el auditor procede a investigar las razones de esas diferencias y empezar a ver por qué razón cambiaron ese programa y no estaba aprobado. El auditor procede a elaborar el informe de auditoría. Entonces, imagínense que antes de las elecciones ponen un programa en producción, lo compilan y el programa de las elecciones ya fue revisado previamente. Pero después corren un programa y el programa fuente fue alterado y el objeto fue alterado durante las elecciones. Entonces, ahí estamos viendo un fraude, que están manipulando los programas. Entonces, por eso tienen que ambos ser custodiados, ser puestos. Obviamente el programa fuente revisado por todos los partidos políticos, donde miran cómo se calcula, por ejemplo, las posiciones de los diputados. Hay un algoritmo que dice ahí, por el cociente, dependiendo de cuántos, entonces al final revisan el cálculo del cociente y el programa que está puesto para cuando ingresen los votos, ir calculando en qué posición va cada diputado. Entonces ahí este programa debe ser el mismo al final del proceso. Si no, fue que fue manipulado para haber en algún momento cambiado. Pero eso está en un servidor. Y ese servidor tiene que estar respaldado para que no toquen ese programa. Entonces vamos a decir que si corremos esto un mes después de las elecciones, el mismo programa debe dar los mismos resultados. Si da resultados diferentes, hubo una manipulación. Entonces, eso es uno de los ejemplos más importantes que podemos llegar a tener a nivel de comparar las compilaciones de los programas que se convierten en objeto. El análisis del listado de compilación. Todos sabemos que es una compilación. Compilación es pasar un programa de puras instrucciones a programa objeto, o sea, ejecutable. Lo que nosotros andamos en el celular, por ejemplo, es un programa ejecutable que tiene instrucciones, pero no las vemos. Las instrucciones fueron puestas en un programa y fue compilado ese programa. Pero cuando se compiló, se generó un listado que se llama listado de compilación y ahí aparece unas instrucciones de cómo fue compilado el programa. El auditor estudia y analiza. Sí, más bien yo me voy con la grasa porque no quiero me Entonces cortar. debe saber cómo opera la aplicación y probar los controles de Compañera Reyes, tampoco se me olvidó. Debe saber leer un listado o un lenguaje técnica más efectiva para detectar fraude, porque yo en la compilación veo que hay un fraude metido. Permite el auditor un conocimiento detallado del funcionamiento del programa, requiere que el auditor sea experto en el lenguaje de ese programa, porque recuerden que el lenguaje que fue programado ese tiene que conocerlo y ver, por ejemplo, que hay un fraude. Uno de los fraudes lo lee
Por ejemplo, en Salami veíamos que sí, bueno, en el lenguaje if saldo igual a 0, a la variable le voy a poner, le voy a sumar 1. Si no, esto es la característica de un fuente y un lenguaje. A la variable, mm, no le sumen. Entonces, esto me está queriendo decir que cuando el saldo es 0, voy a ir contando todos los que tienen saldo 0. Pero no voy a ir contando los que sí tienen saldo. ¿Verdad? Si yo vengo y le compilo y le digo, por ejemplo, que sí le sumen o que le digo que sea mayor o que 0, entonces todo saldo está ahí. Entonces yo detecto, por ejemplo, que esta rutina de este programa está mala. No debería estar sumando. Y ahí detecto, puede ser un fraude que se esté dando. Igual, si los votos de candidato 1 son mayores que los votos de candidato 2, ahí tengo un fraude. Súmeme a candidato 1, a la variable candidato 1, súmele los votos de candidato 2. O sea, la idea es dar un ejemplo de que si no, no sume nada. ¿Va? O sea, en el fraude que estoy cometiendo es, si me van ganando en la elección, yo voy a poner una condición de que si me van ganando, mejor los votos, como la tendencia va subiendo para un candidato, me vayan sumando al otro candidato, al candidato que va perdiendo. Entonces, nunca va a ganar el otro candidato, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero decir con el listado de compilación. Lo que hace es revisar esa lógica que acabamos de ver y empieza a ver que el auditor selecciona el programa de auditoría. El auditor solicita a la biblioteca el listado del programa fuente. El auditor lee y analiza línea por línea. Esto es importante. Ese programa que acabamos de ver, las instrucciones, por eso es que es bien tedioso leerlo, porque vamos leyendo la lógica del programa y ahí detectamos los fraudes. Entonces ahí vemos si hay un mal funcionamiento o fraudes o instrucciones anormales incrustadas en los programas. Si el auditor no conoce el lenguaje de programación, este podría contratar a un experto en el lenguaje para que efectúe la auditoría en conjunto con él. Entonces, yo no sé auditar, yo no sé programar, pero te llama a un programador y le digo, hey, describime qué va haciendo cada una de las líneas y analizamos qué es lo que hace el programa. Es un poco difícil si hablamos de una empresa que tenga 1000 programas, digamos, revisar línea por línea en cada uno de esos programas. Uno lo que hace es ir a ver cuál es el programa más sensible para irlo comparando y ver su listado de compilación. Entonces, aquí en este análisis se busca el listado del programa fuente compilado. El auditor analiza línea por línea el programa fuente y ve que todo está normal. Pero esto se puede dejar ahí si el ambiente de auditoría está de manera adecuada. O sea, que tenemos un programador que nunca entra a producción y todo eso, eso es un ambiente adecuado. Pero si está en un ambiente inadecuado donde el programador toca programas
En producción, el proceso de comparación nos tiene que, o sea, se tiene que ejecutar y analizar línea por línea. ¿Por qué? Porque no, si yo veo que en el ambiente adecuado de programación hay un tercero montando los programas y revisándolos cada vez que lo sube a producción, revisa las líneas y lo sube, no tengo por qué ir a ver línea por línea. Me quedo satisfecho con el ambiente de control interno que hay. Pero si no hay nadie que esté viendo, en cualquier momento un programador, o sea, el ambiente inadecuado, proceso de comparación debe ser corrido y listar los programas que han sido cambiados y ver línea por línea qué han cambiado. Eso es como quien dice, no confío en los programadores. Y eso debe ser, pues es el escepticismo que debemos tener. El hombre estuvo con todos los permisos para compilar y hacer un programa, entonces tengo que ver que haya un adecuado ambiente de control y trabajar con el mismo. Entonces, confío en la parte 1, confío en el proceso de, confío en que el programa listado fuente está bien. No corro un programa. Pero si hay un ambiente inadecuado, sí corro un proceso de comparación de programas. Que ese es para eso que ocupamos el listado del programa fuente. Bien, nos quedan 15 minutos, pero mejor vamos a dejar esto hasta hoy, hasta aquí, con todas estas técnicas que hemos visto hasta ahorita. Recuerden que mañana hay que estar presentes, poner presente, porque va a exponer el grupo número 1. Nos va a exponer sobre el ciclo de desarrollo de los sistemas. Entonces, mañana nos vemos para ver esa exposición. Ingeniero, Sí, y el examen es el próximo viernes. sí, Y entraría en los temas de exposición también. no, solo de los folletos. Ah, ok, listo. Pero tienen que asistir. Al laboratorio tienen que asistir todos. Mañana vamos a pasar lista. A la exposición, perdón. Bien, yo creo que no hay reclamo. Ya subí las notas. Ahí pueden revisar ustedes creo que en sitio de novedades lo puse. Y cualquier observación me la hacen llegar. Lick, Dígame. una pregunta. Cuando se refiere a los números de los equipos de trabajo, porque como estamos por el abecedario, entonces uno debería de contar el número, ¿verdad? Grupo A. Grupo A es el 1. Sí. Gracias, Lick. Licenciado, disculpe, fíjese que no escuché si es este viernes el examen. Hola, hola.